Señor les bendiga. Vamos a dar el tiempo para que guste dar alguna acción de gracias. Le damos el tiempo. ¿Habrá alguien? Ok. Bueno, pues vamos a la enseñanza. Agradezco al Señor por la vida de nuestro hermano Celestino, el pastor Celestino. Estuvimos visitándole y les agradece a todos, a la iglesia en general, la ayuda en oración, por la forma en que lo ayudaron también económicamente. Está muy agradecido, recuperándose, gracias a Dios, mejor. Y bueno, cómo no orar por nuestro hermano. Ha sido por muchos años útil en la obra del Señor, y bueno, sigamos orando por nuestro hermano, por su pronta recuperación, y que Dios lo siga fortaleciendo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses. Ya estamos por terminar una cuarta carta. Ya estudiamos Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses. Y me gusta esta forma este método de enseñanza, porque pues expone el texto bajo su contexto, y eso pues nos da más luz de qué habla el apóstol, de qué habla el escritor, y sobre todo qué nos quiere decir el Señor. Y bueno, vamos por favor a ubicarnos en la segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Del 13 al 15, dice la escritura de nuestro maravilloso Dios: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, agradecemos, Señor, la bendición que nos das de poder reunirnos. Gracias, Señor, por tan bonita y hermosa bendición. De lo mejor que podemos disfrutar en la semana, Señor, es congregarnos, alabarte, glorificarte, Señor, servirte, escuchar de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Permite que tu palabra sea dulce a sus corazones, sea agradable, Señor, sea deleitosa, que la tomen, que la consideren, Señor. Ayúdanos siempre a tener esa hambre por tu palabra, por querer escucharla, por querer escudriñarla, por querer recibirla, Señor. Bendice nuestras vidas, ayúdanos, Señor, guíanos en todo momento para que se cumpla tu propósito de estos textos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que nos escuchas y también sé que nos respondes. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 13. El tema es actuando con madurez. Actuando con madurez. Versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? ¿Qué es lo que nos lleva, hermanos, en ocasiones ya no a querer hacer el bien? ¿Qué es lo que nos desmotiva? ¿Qué es lo que te decepciona, desilusiona de la gente? Porque, ¿por qué a veces nos cansamos de hacer el bien? En ocasiones son por las actitudes de la gente.
De tal manera que a veces te desilusionas, te desmotivas, te decepcionas por algo que hace la gente. Pero debemos de comprender y entender algo, porque generalmente cuando se trata de hacer el bien es en relación a las personas, a la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Y el consejo del Señor es que no nos cansemos de hacer el bien. Comprende esto, y esto te va a ayudar. Mira, el ser humano por naturaleza tiende a pecar, te va a decepcionar, te va a desilusionar, te va a desmotivar, cualquiera que sea el ser humano. Háblese de tus hijos, te pueden desilusionar, te pueden desmotivar, te pueden entristecer después de haberles ayudado tanto tiempo y que hagan algo que te afecte. Pero debes de tomar en cuenta esto, que cualquier persona en esta vida puede ocasionarte eso. Tus padres, oye, ¿por qué ese favoritismo por uno y te puede llevar o sorprender de algo? Y bueno, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe. Veamos un poquito, porque el Señor nos enseña aquí que no nos cansemos. Y ustedes, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos por favor a Romanos, capítulo 3. ¿Saben? Todo ser humano estamos cortados con esta tijerita. Versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún. Eso significa que todos, ¿cómo somos? Somos injustos. Debes de tomar en cuenta que en algún momento cualquiera que sea tu prójimo, en su naturaleza puede actuar de esa manera, de forma injusta, en contra de la palabra, en contra de la ley de Dios, en contra de lo bueno, en contra de lo sano, en cualquier momento de la vida. Toma en cuenta que ningún ser humano es justo por naturaleza, y cuando pasa a ser justo mediante la fe en Cristo, no deja de tener en sí mismo una naturaleza injusta. ¿En qué sentido? En que sigue siendo pecador y su pecado tiende a inclinarse a lo que es injusto, y hay una lucha. ¿Debería decepcionarme de que la persona a la que más amo, a la que más quiero, con la que más confío, con la que más convivo, en algún momento sea injusta conmigo? Pues no deberías. Cuando conoces la palabra en relación a cómo es el ser humano, no debería decepcionarte. Pero ¿qué sucede a veces? Que tenemos a las personas en un concepto completamente errado a lo que la palabra nos enseña. No hay justo ni aun uno. Un personaje llamado Pedro, todo el tiempo con el Señor, vivía, comía, dialogaba, dormía, predicaba, todo el tiempo. ¿Lo que hizo de negar al Señor fue justo? No fue justo. ¿Se decepcionó el Señor de Pedro? Pues él sabía cómo es su naturaleza. De tal manera que cuando resucite lo ve, le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? O sea, Dios sabe cómo somos.
y actuó de forma injusta. Háblese de Tomás, 3 años con el Señor, lo mismo, 3 años, y diciendo del Señor, si no metiere los dedos en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. ¿Les parece justo eso? A veces vemos la injusticia, pero esa es la naturaleza. Y hay una naturaleza que nos lleva a ir, si no nos ceñimos de la palabra, si no nos alimentamos de la palabra, más allá de verse la justicia de Cristo, se verá la injusticia de nuestra carne. Así que no deberías de sorprenderte. Ahorita estamos bien, contentos, gozosos, y puedes estar en un matrimonio que todo va bien, con unos hijos que como obedecen, una belleza. Pero debes de tomar en cuenta, no significa que en algún momento no puedan reaccionar de forma injusta. Ahora, vamos al siguiente versículo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué sigue? Miren cómo es el ser humano. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Hermanos, que no te hayas desviado, que no te hayas alejado, que no te hayas ido, que no te hayas apartado. No creas que es porque somos los más espirituales. No. Dios en su gracia, hay una lucha constantemente, el Señor, hay una lucha, hay más de alguno estaba entre que voy o no voy, ya voy a ir, ya vamos, no, pues ya órale. Hay una lucha, nuestra naturaleza en la carne tiende a desviarse, de tal manera a desviarse de Dios, no buscar a Dios, siendo inútil, como dice este texto. Nuestra naturaleza tiende a no hacer lo bueno en la carne y no hay ni siquiera uno. Esa es la naturaleza carnal. La espiritual, pues te va a llevar a acercarte al Señor, a estar en su presencia, a hacer lo bueno. Pero seguimos teniendo una lucha. ¿Quiénes? Todos. Así que debería de sorprenderte que nada más de repente alguno se desvíe de las cosas de Dios. No alimentó su vida espiritual y se dejó llevar por su carne, por su naturaleza, y se ha desviado, se ha hecho inútil, no está haciendo lo bueno, no está haciendo lo correcto, no está haciendo lo que es justo, no está haciendo lo que es íntegro. Oye, ¿por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué piensas así? Ahora ya no quieres ir a la iglesia, antes ibas, ahora me mandas a mí. Pues ¿qué? Eso puede suceder. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, eso puede suceder. Mas sin embargo, vamos por favor a los tesalonicenses. El Señor nos manda, y ustedes, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? Oye, pero si mi esposo es injusto, ¿qué me manda a hacer Dios? Ser justo. Pero si mi esposo se desvía, ¿qué me manda a hacer Dios? Que me mantenga. Si mi esposo está haciendo lo incorrecto, ¿qué me manda a hacer Dios? Lo correcto. Y ese es el consejo con el que casi termina el apóstol Pablo. Hermanos, no os canséis de hacer el bien. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando la persona nos decepciona, desilusiona, nos desmotiva, nos afecta, en vez de continuar haciendo el bien, ¿qué queremos hacer? Me la paz.
casi ojo por ojo y diente por diente. No debe ser así. Puede que en la vida alguien se aparte, se aleje, se desvíe, haga lo incorrecto, haga lo malo, mas sin embargo el Señor nos aconseja aquí en su palabra: hermanos, no os canséis de hacer el bien, pero para continuar haciendo el bien se requiere madurez espiritual. Si no hay madurez espiritual, a la primera que te hagan mal, a la primera que vas a reaccionar en la carne, vas a reaccionar igualito, vas a hablar igual, vas a pensar igual. Así que se necesita, hermanos, necesitamos ir actuando con madurez, no te canses, no nos cansemos. La palabra aquí, cansar, significa que no desmayes. A veces ya queremos quizá tirar la toalla, ya no queremos continuar, ya no queremos seguir, queremos decirle a la gente: ya basta, ya aquí la dejamos, ya cada quien por su lado. ¿Sabes qué? Ya ni me hables, ya ni te comuniques, ¿sabes? Ni me pidas ayuda. A veces en la carne podemos reaccionar así, pero el Señor nos enseña: no nos cansemos de hacer el bien. Cansarse quiere decir que no desmayes, no te debilites en lo espiritual, descorazonarse. No te canses, hermano, de hacer bien. La palabra hacer bíblicamente quiere decir hacer bien y vivir virtuosamente. El Señor espera que vivas y vivamos virtuosamente, haciendo el bien, aunque el mundo haga lo contrario, aunque la gente nos haga lo contrario. Que nosotros nos mantengamos, que nosotros estemos firmes en hacer el bien. Yo no sé si ya estabas como que queriendo decir: ya no voy a hacer el bien, todo mundo hace lo malo, siempre es lo mismo. El Señor quiere que vivas virtuosamente. ¿Saben algo, hermanos? Hay un gozo cuando vives de esta forma. Cuando en vez de recibir el bien, recibes mal y te sigues manteniendo ahí, te sigues manteniendo al final del tiempo, de la prueba, dices: gracias, Señor, porque fuiste tú, nos ayudas, nos mantienes, nos conservas, porque en mi carne, Señor, en mi naturaleza ya hubiese desistido, ya hubiera respondido, ya hubiera actuado, ya hubiera hablado, ya quizá hubiera golpeado, pero eres tú, Señor, y gracias. Qué hermoso se siente vivir, no cansarse de hacer el bien, vivir de forma virtuosa, haciendo lo que es de agrado a Dios. El bien, agaxos, palabra griega que quiere decir que no te canses de hacer lo bueno. No te canses de hacer un favor. No te canses de hacer buenas cosas. No te canses de hacer buenas obras. No te canses. A lo mejor ya estabas cansado, ya estabas a punto de decir: hasta aquí la dejamos. No te canses. ¿Sabes algo? El Señor nos invita a que sigamos siendo compasivos, piadosos, misericordiosos, bondadosos, que no nos cansemos. Y saben, este mismo consejo que le da el Señor a la iglesia de Tesalónica, se lo da también a la iglesia de Galacia en el capítulo 6, por favor, vamos a buscarlo. Versículo 9. También se lo dice a la iglesia de Galacia. Gálatas 6, versículo 9, dice:
No nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien. No te canses, mi hermano, no te debilites de hacer lo bueno, no desmayes de hacer lo bueno, lo que es agradable, las buenas obras. No nos cansemos pues de hacer el bien. Y sabes, hermano, hay algo que en la Biblia, miren, cómo Dios nos habla también aquí de una recompensa. Quizá la familia, quizá tus amigos, quizá tu hermano, quizá tu pastor, quizá quien sea, no valora lo que hace, no valora lo bueno, quizá no lo haga, mas sin embargo por mantenerte fiel al Señor, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, haciendo lo que a Dios le agrada, dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos a su tiempo. ¿Eh? Segaremos habla de cosechar, de recoger. Un día vas a cosechar lo que hoy estás soportando, lo que hoy quizás estás aguantando. Tú mantente. Quizás no te valoren como te comento, no te aprecien, no te den un lugar, pero si no lo hace la gente, si no lo hace la gente que te rodea, si no lo hace la gente en tu casa, si no te valora, si no te ama, si no te honra como madre, como padre, si no lo hace, tú sigue haciendo el bien, síguelo haciendo, porque eso le agrada a tu Señor, eso le deleita a tu Señor, y dice, y a su tiempo, si no es aquí, en el cielo vas a cegar, hermanos. Y miren que la palabra es maravillosa, dice una versión. Así que no nos cansemos de hacer bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ay, pastor, ya quería tirar la toalla. No, hermano, sigue adelante, sigue adelante. Miren, hermanos, otro texto que nos habla en relación y nos motiva y nos invita a continuar haciendo el bien. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice, este tribunal o este juicio es para los cristianos. Es decir, que todos los cristianos, desde que inició la iglesia, el periodo de la iglesia, en Hechos 2, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, todos los cristianos desde ese año vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y miren qué dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que un día vamos a estar en el tribunal de Cristo y ahí vamos a comparecer delante de Él y ahí se van a mostrar las obras, todo el bien que hiciste, todas las buenas obras, aun cuando estabas débil, aun cuando ya casi estabas cansado y te mantuviste firme, ahí, hermano, será algo glorioso. Porque el mismo Señor dice que te va a recompensar por lo que hiciste bien, pero al mismo tiempo no recibirás nada si hiciste lo malo, para que cada uno reciba, obtenga, ¿de quién? Del Señor, según lo que haya hecho. Así que esto debería de llevarnos a reflexionar. Ahora, por dos razones. Si no es por el lado amable,
Por lo menos considera que va a haber un juicio en el cual vas a rendir cuentas, voy a rendir cuentas, pastores, vamos a rendir cuentas, iglesia, van a rendir cuentas, todos vamos a rendir cuentas mientras estábamos, de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que debemos de actuar con madurez, mis hermanos, con madurez, ¿haciendo qué? Lo bueno. No te canses, hermano. No te canses. ¿Ya estabas pensando en demandar a alguien por ahí? ¿A un hermano? No, espérate. Habla con él, dialoga con él, conversa con él. Llega en un acuerdo, ponte de acuerdo con tu adversario, dice la palabra. Vamos nuevamente a segunda carta a los Tesalonicenses 3, versículo 14. Porque es importante actuar con madurez, porque es importante actuar haciendo el bien, lo correcto, lo agradable. Miren lo que viene. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a este qué? Señalarlo. Porque es importante actuar con madurez, haciendo lo bueno. Y aquí viene algo interesante, dentro de los primeros puntos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este que señalarlo. Y el primer punto es, cuando actúas en madurez, no encubres al desobediente. El apóstol Pablo manda que se descubra, se revele al desobediente, y ese es un punto en relación a este versículo, no encubrir al desobediente. Si alguno no obedece, ¿cómo me doy cuenta, hermanos? A ver, si soy maduro espiritualmente. La palabra aquí enseña que si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, la única forma de darme cuenta yo, si soy desobediente, es por medio de la palabra del Señor. Es decir, ¿cómo descubro a un desobediente o cómo me descubro si soy desobediente? Por medio de la palabra. Y dice el versículo 14, obedece si alguno no obedece a lo que decimos. Obedecer quiere decir escuchar con atención, prestar atención, oír bajo como subordinado. La persona que actúa con madurez sabe cuando está en desobediencia, no haciendo lo bueno, no haciendo lo correcto. Y aquí Pablo manda a que se señale al desobediente, pero como punto principal es descubriendo al desobediente. ¿Cuál desobediente? Al desobediente que llevamos dentro. ¿Saben algo, hermanos? Es sencillo y es muy práctico descubrir en una iglesia un desobediente. Mas, sin embargo, ¿qué hay de aquel que hay cuando se trata de descubrir nuestra desobediencia? Generalmente al desobediente inmediatamente lo señalamos, inmediatamente lo identificamos, inmediatamente lo descubrimos, inmediatamente tendemos a criticarlo, pero eso es en relación a un hermano. Aquí el apóstol Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y como un subpunto de encontrando al desobediente, primero que nada es que debemos de autoexaminarnos.
Debemos de encontrar el desobediente que llevamos dentro, pero eso va a suceder, eso va a ser una realidad cuando hay madurez espiritual para poder encontrar al desobediente. Porque si no hay madurez espiritual, te vas a encontrar haciendo en tus pensamientos, quizás creyendo que haces lo bueno, creyendo que haces lo correcto, creyendo que no te equivocas, pero cuando uno actúa con madurez, uno detecta la desobediencia. Evalúate, examínate, piensa en relación a tu persona. Pablo manda que se señale, pero si yo tuviera que señalar mi desobediencia, ¿batallaría una persona espiritual en encontrarla? No. ¿Por qué? Porque es madura en la fe y sabe que hay ciertas áreas de su vida en las cuales no se alinean con la palabra del Señor, pero eso hace la persona espiritual, la que actúa de forma espiritual. Si tuvieras en esta tarde, hermano mío, como dice el apóstol Pablo, no señalar en la iglesia, aquí está hablando en relación a la iglesia, pero si tuviéramos que señalarnos de qué manera o de qué forma estamos actuando de forma desobediente, ¿encontrarías en tu vida algo de desobediencia? El que tiene un corazón humilde y sincero, yo creo que sí. Porque todos tenemos algo en la vida de que arrepentirnos. Desde luego no somos perfectos. Somos personas que todavía estamos en las manos del Señor. El Señor sigue trabajando, sigue transformándonos, sigue renovándonos, pero es importante que tú identifiques y te señales en lo que no eres obediente. Porque si me dices que no tienes pecado, ¿qué dice la palabra? El tal es mentiroso, es bien chismosito. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. En el día yo no sé qué hiciste, cómo hablaste, cómo actuaste, qué hiciste o qué no hiciste, pero creo que todos tenemos algo que llevarle al Señor. Así que si se trata de señalar, hermanos, imagínense, si todos nosotros en esta tarde tomamos en cuenta el consejo de señalarnos de qué forma estamos siendo desobedientes, el trabajo sería más rápido, porque cada uno estaría trabajando con sí mismo. Pero a veces queremos trabajar con el hermano, con la hermana, con aquel, con mi esposo, con mi esposa, con los hijos. Pero si todos analizáramos este versículo y reflexionáramos y meditáramos de qué forma estamos siendo desobedientes y señalaras, yo creo que sería más fácil, más práctico. Porque señalar en la iglesia o señalar en la casa o allá afuera es sencillo y bien práctico. Y algo que me llama la atención, cuando se trata de señalarnos cómo somos, también nos criticamos, también nos señalamos, también nos exhortamos. Generalmente eso no pasa. Pero en una persona madura tiende a ir a la palabra y con la misma palabra entiende y comprende y la misma palabra lo exhorta, lo corrige, lo redarguye, lo instruye. Pero cuando es maduro en la fe, cuando no hay madurez, pues muy difícil se encuentran los errores. Así que, encontrando a ese desobediente que llevamos dentro
Y el primer punto es no encubrir el desobediente. El primero es el que llevamos dentro. Reflexiona, ¿andamos en la voluntad del Señor? ¿Andamos en sus caminos? ¿Andamos en sus mandamientos? ¿Vivimos con justicia? ¿Andamos en la verdad? ¿Practicamos la verdad? ¿Hablamos con la verdad? Y no es según lo que yo pienso, no es lo que yo opino, no es lo que yo considero. ¿Cómo me doy cuenta si ando en la verdad? ¿Cómo me doy cuenta si ando en obediencia? Por medio de la palabra. La iglesia dice, si alguno no obedece a lo que decimos, ¿por medio de qué? De esta carta. Así que tu obediencia y mi obediencia, ¿dónde es donde se ve si soy obediente? Por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de la Escritura. Ahí nos damos cuenta si somos obedientes. No es según lo que yo pienso, porque según lo que pensamos, podemos decir que somos justos, que somos los mejores cristianos, que quizá no hay otro como nosotros en nuestra colonia. Pero cuando nos trasladamos a la Biblia, entonces la palabra nos revela, nos señala, nos exhorta en qué estamos mal. Pero eso sucede cuando hay madurez, para poder nosotros mismos señalar lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo anda ese chismosito que traemos dentro? Ese egoísta, ese envidioso, ese amargado, ese arrogante. Ese iracundo que traemos dentro, ¿cómo anda? ¿Se controla? Ya es ahí el asunto. No, el arrogante todavía, el chismoso todavía se me suelta la lengua. Eso es bueno examinarlo, hermano. Meditarlo. ¿Cómo anda cómo andamos en el Señor? Desde luego que es bueno que identifiques de qué forma estás desobedeciendo al Señor y que lo señales y que vayas a la Biblia para que dile al Señor, confiésale al Señor tu pecado. Señor, ayúdame, he encontrado en esta tarde, he señalado a un yo, he señalado a una persona una mala actitud que hay en mí, que no he podido dejar. Señor, te la entrego, ayúdame, corrígeme, cámbiala, quítala. Pero es importante que la señales. Encontrar o no encubrir al desobediente también. El apóstol manda que se señale y habla en relación a la iglesia local que está en Tesalónica. Otro subpunto de no encubrir al desobediente es no solo que te autoexamines tú, sino que evalúes los de tu casa. Eso sería una buena, empezar por algo. Evalúa a tu esposo, evalúa a tu esposa y que te evalúe ella también a ti. Evalúa a tus hijos y pregúntales también, ¿cómo me evalúan ustedes, hijos? Pero con un corazón humilde para que tengas una perspectiva de cómo te ve tu familia. Quizás haya errores, quizás haya fallas, quizás haya palabras o acciones o pensamientos desagradables de los cuales no te has dado cuenta, pero tus hijos sí, tu esposo sí, tu esposa sí. No encubrir al desobediente no solo es autoexaminarnos nosotros, sino también examinar y evaluar lo que hay en casa. Y si hay algo en lo cual has encontrado algo como esposo, como esposa en tus hijos, si realmente quieres seguir haciendo el bien, les vas a corregir, les vas a exhortar. No te vas a quedar callada, no te vas a quedar callado.
No te vas a quedar sin expresar nada. Y aquí hay algo interesante, que a veces llega a suceder que como el desobediente está en casa, como el desobediente es el hijo, como el desobediente es mi esposa o es mi esposo, el que tiene esposo, entonces ahí no lo corrijo, no. No nos cansemos de hacer el bien. Pablo hace algo interesante aquí. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, háblales con la palabra del Señor, identifícalos, corrígelo, instrúyeles, enséñalos, aconséjalos. No seas esa mamá que alcahueta, que está encubriendo el pecado de su hijo, sabe que anda en pecado, sabe que anda en la droga, sabe que está en fornicación, sabe que anda en malos pasos, sabe que hurta, sabe que roba. No seas de las que encubran. Si se trata de señalar, señálalos de tu casa. ¿En qué sentido? Con la palabra, como lo hizo Pablo con la carta. Cuando no exhortamos con la palabra a nuestra familia, hermanas y hermanos, entonces no estamos haciendo el bien. Pablo hace lo siguiente: obedezcan a lo que decimos por medio de esta carta. A ese señalarlo, a ese corregirlo, a ese amonestarlo, a los de tu casa, a los de tu familia, a los que están contigo. No, pero es mi hijo, es mi hijo. No, no lo encubras. No lo encubras en lo que hace. Si se trata de hacer el bien es predicar la palabra, enseñar la palabra, exhortar con la palabra. Así que cuando la Biblia nos enseña que no nos cansemos de hacer el bien, tiene que ver con que primero que nada, tú haces el bien. Después haz el bien también, ¿de qué forma? Exhortando con la palabra, cuando las cosas no se están haciendo bien. Así que mis hermanos, a ese señalarlo. Hay veces que ya saben cómo están los hijos, ya saben qué hacen las hijas, ya saben qué hace el esposo, ya saben qué hace la esposa, que no están haciendo lo que a Dios le agrada y no hay quien hable, ahí sí. Pero es ahí donde hay que hablar, es ahí donde hay que exhortar, es ahí donde hay que predicar, es ahí donde hay que señalar, en casa. Es ahí donde hay que disciplinar. Consideremos, hermanos, la palabra. ¿Sabes algo? ¿No le va a gustar a tu familiar? ¿Tú crees que le va a gustar que le corrijas? Que le digas, oye, hey, estás haciendo mal. Hey, te estás tomando. ¿Cómo es que te quieres drogar o tatuar o hacer algo? No le va a parecer nada bueno, pero a lo menos en el tribunal de Cristo, cuando el Señor te pase al frente, sabrá el Señor que hiciste el bien que tenías que hacer cuando debiste haberlo hecho. No te quedaste callada, no te quedaste callado. No quedó en ti, ya si no tomó en cuenta la palabra, allá él, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo cuando pudimos haber hecho lo correcto y no lo hicimos. Entonces ahí van a aparecer las obras malas. Vamos al capítulo, al versículo, el mismo versículo 14, el que actúa con madurez
no se cansa de hacer el bien y descubre el desobediente que lleva dentro, el que actúa con madurez, habla con la palabra cuando no se está haciendo el bien en casa, el que actúa con madurez, miren qué dice la segunda parte, a ese señalarlo dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay que aclarar la palabra juntéis quiere decir asociarse, juntarse con. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Y no os juntéis con él para que se avergüence. Está diciendo que después de haberle hablado la palabra, haberle exhortado con la palabra, expuesto la palabra, no toma en cuenta la palabra después de que la escuchó, entonces le expresa a la iglesia ahí, no os juntéis con él porque no toma en cuenta la palabra. Después de un trabajo, después de un tiempo, de que ya se le enseñó, ya se le quiso corregir, ya se le exhortó y sigue y continúa en esa misma actitud, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le manda a decir a la iglesia de Tesalónica, estos ya escucharon, no os juntéis con ellos. ¿Para qué? Para que se avergüence. Para que se avergüence. Es lo que manda el Señor. Si ya le hablaste, ya le predicaste, y no entiende, no reacciona, no obedece, bueno, ya está actuando de forma necia, de forma rebelde, de forma insensata, de forma desobediente. Ya no te está tomando en cuenta. Bueno, en la iglesia pues ya habla de liderazgo, ya tendría que ver el líder, de hacer todo, exponer a esta persona, dice, y no os juntéis con él para que se avergüence, dejar en claro por qué no se juntan con él, para que no tome partida en un lado equivocado, argumentando cosas que no son. Dice una versión, tome nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen. A veces hay gente que le hablas una vez, 2 veces, 3 veces, no quiere nada. Pero no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Es decir, todo va de la mano. El no juntarse no significa que no le vayas a amar. El no juntarse con él no significa que ya no lo soportas. Hay un equilibrio en esto. El Señor en un contexto general manda que nos amemos unos a otros, que amemos incluso al enemigo, y él no es un enemigo, es un desobediente, es un rebelde, es un necio. Y el consejo de la palabra es, no se junten con este. ¿Qué es más fácil, traer a una persona a lo bueno o que la persona mala te jale? Es más sencillo que la gente se vaya a lo malo que se acerque a lo bueno. Entonces, si tú te vas a andar con un desobediente y esa va a ser tu relación y esa va a ser tu convivencia, lo más probable es que te jale. Y no es el propósito. Y el que es quien considera la palabra, considera este consejo que hace el apóstol Pablo, aléjense de ellos para que se avergüencen. No consideran la palabra. Actuando con madurez, ¿cómo puedo yo actuar con madurez en una persona que no toma en cuenta a Dios? ¿Odiándolo? ¿Cómo puedo yo actuar con madurez en una persona que es rebelde a la palabra de Dios?
¿Qué puedo hacer por él? Pues orar por él. Orar. No lo puedo odiar porque iría en contra de la palabra, estaría haciendo lo contrario, orar. Pero a veces actuamos bien mal. Lo señalamos, criticamos y muchas otras cosas, pero con odio, con rencor, con amargura, no lo quiero ni ver, eso ya no es madurez. ¿Se puede andar con madurez en medio de gente que no te quiere? Sí se puede. ¿Que no te tolera? Sí se puede. ¿Por qué? Porque no radica. Cuando una persona es madura en la fe, aún las malas acciones que hagan las personas no te van a hacer cambiar. Cada quien da lo que hay en su corazón. Si él es así, allá él. Pero yo no voy a actuar como la persona. Yo no voy a mezclarme en sus acciones. Yo no voy a hablar como está hablando. El que actúa con madurez sabe cómo conducirse. Y número 3, actuando con madurez, versículo 15. Ya dijo que lo señalaran, ya les dijo para que se avergüencen. Mas sin embargo, mas no lo tengáis, ¿por qué? Por enemigo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestarle como hermano. ¿Qué pasa, hermano? Cuando una persona es necia, es rebelde, actúa con madurez, háblale la palabra, llega un momento en que se fastidian y ya no quieren ni verte. Cada quien. A lo menos obrando mal no nos quiere ver el Señor. Mas no lo tengáis, no tenerlo como enemigo es el tercer punto. En una iglesia no tiene que haber enemigos. Aquel que no se puede ver con un hermano, con una hermana, con un joven o con el pastor, que no lo pueden ni ver ni saludar, no pueden relacionarse, no pueden convivir, pues no está actuando del todo con madurez. El que actúa con madurez no tiene a su hermano como enemigo. Mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestarle. Pero para que yo pueda amonestar a alguien que está haciendo algo no tan agradable, para que yo lo pueda amonestar, tiene que haber madurez. De lo contrario, si no hay madurez de un lado, va a haber pleito, va a haber problemas. Van a querer uno o el otro querer ganar. No se van a querer dejar, uno dice y el otro también. Cuando hay madurez se afrontan las cosas de tal manera que se amonesta. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Como a qué? Como a hermano. No tenerlo como enemigo. No debes de tener enemigos en una iglesia, no. Al contrario, exhórtale, háblale, mire, pasa esto, hermano. Mira lo que estás haciendo, no es correcto, la Biblia está enseñando esto, hermano. Ya si no te toma en cuenta, ya si no la considera, pues muy allá su asunto, más tu deber y mi deber es hablar con la palabra lo que debes de hablar. Si te reciben mal, si te señalan, pues ya cada quien, pero debemos de actuar con madurez, amonestar. Si no hay esto, imagínate, hermano, ¿cómo crees que se va a poner aquel que no toma en cuenta la palabra? Ya está señalado, ya está en vergüenza. ¿Crees que te va a querer escuchar? Si no vas ceñido del Señor, vas a salir igual, enojado, con pleitos.
Señor te fortalece, Dios nos fortalezca. Hay una versión que dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Me gusta cómo el Señor Jesús siempre fue maduro, nuestro Señor. Aun cuando sus mismos discípulos eran bien rebeldes, les hablaba con delicadeza, les enseñaba con amor, los trataba con misericordia. Y eso me queda, ¿cómo debe un cristiano tratar a otro, aun cuando te nieguen 3 veces, aun cuando no te crean, aun cuando no confíen, aun cuando no te valoren? El que es maduro sigue amando, sigue siendo misericordioso, sigue siendo bondadoso y sigue haciendo lo bueno. Así que, hermanos, actuando con madurez, 3 puntos. No encubrir el desobediente. Detéctalo, ¿cuál es? En tu corazón solo tú lo sabes. Y si hay un pecado en lo cual tienes que confesarle a Dios, dile, Señor, mira, ya no lo quiero seguir encubriendo, no lo quiero seguir escondiendo. Tú conoces esta parte de mí, Señor, ayúdame, te necesito. Ayuda también a mis hijos, al esposo, a la esposa. Detecta y señala y corrígeles con la palabra. 2, no juntarse con él tiene que ver con que no te pongas de acuerdo en lo malo que hace, al contrario, estorba, sea un estorbo para que no sigan en lo mismo, aléjalos del pecado. Número 3, no les trates como enemigos. Amén. Espero en Dios que Dios te haya hablado, nos haya hablado. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Vamos a ir a Dios en oración. Nuestro amado y buen Dios, te agradecemos. Señor, ayúdanos a reflexionar, a autoexaminarnos, Señor, a detectar el desobediente que llevamos dentro, a encontrar y señalar nuestro pecado, Señor, a confesarlo delante de ti, Señor, y entregártelo a ti para que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Ayúdanos haciendo el bien en nuestra familia, a ser un medio, ser un instrumento, Señor, para que nuestra familia se acerque a ti, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos valentía para seguir hablando tu palabra, sin cansarnos de hacer el bien, Señor. Ayúdanos, Señor, también a no solapar el pecado de nuestra familia, Señor, sino señalarlo y exhortarlo, Señor, por medio con tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos y danos esa paciencia, ese amor y esa misericordia para que cuando nos exhortemos, Señor, nos exhortemos como hermanos, con paciencia, con amor, con gracia, con misericordia, así como tú lo hiciste, Señor, con tus discípulos. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos y permite, Padre, que sigamos creciendo en lo espiritual, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha regalado. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.